Muy bien, estamos nuevamente en el consultorio del doctor Alfredo Villa, médico radiólogo, aquí en Bogotá, en la Clínica del Conde. En este video, la pregunta dentro del esquema de entrevistas que hace medicosgeneralescolombianos.com es preguntarle al doctor Villa de cómo se debe leer correctamente una placa de tórax. Algo que deben hacer constantemente o diariamente los médicos generales en cualquier parte del país. Doctor Villa, agradeciéndole nuevamente por recibirnos en su consultorio, quisiera que nos indicara, ya tenemos aquí las radiografías, cómo es el procedimiento para leer correctamente una placa de tórax. Perfecto, entonces son varias cosas que debemos mirar y me llega a la memoria un consejo que nos daba un profesor nuestro cuando estábamos en el proceso de formación como radiólogos. Y se los voy a contar porque es la pura verdad. El paciente paga por toda la placa. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que si por ejemplo ustedes llegan a ver una lesión en el hemitórax izquierdo, no se limiten a eso. Hay que mirar toda la radiografía, ¿sí? Y el consejo que yo les doy es tener como unos pasos, una guía, y siempre hacerlo igual, para que a uno no se le pasen las cosas, no se le pasen los diagnósticos. Una metodología. Una metodología. Entonces, podemos tomar ahorita en este momento una metodología. Vamos a mirar la porción central del tórax, ya miramos qué hay, luego miramos los campos pulmonares, luego miramos la pared del tórax y vamos a ir viendo en general qué hay. Las imágenes que nosotros veamos en una radiografía de tórax en la proyección póster o anterior, eso quiere decir que, digamos, no es de frente porque el haz de rayos X entra por la espalda y el chasis donde se imprime la radiografía está por delante, debe ser correlacionado siempre con la imagen lateral. Debemos siempre mirar ambas radiografías. Vamos a empezar por la porción central. ¿Qué tenemos en la porción central? Pues el mediastino. Y en el mediastino, la imagen que nos ocupa gran parte es lógicamente la silueta cardíaca, ¿sí? Y vamos a tener que se ven un poco, digamos, un poquito más difícil de ver, pero vemos el trayecto de la vía aérea, en este caso de la tráquea, y vemos la bifurcación de los bronquios fuentes, el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Ese tipo de, fíjense que nosotros en estos equipos podemos manipular la radiografía y tenemos filtros que nos ayudan, porque fíjense que yo puedo cambiar y puedo ir mirando las radiografías con en diferentes formas. Digamos que hoy en día, así que no. Claro, nos facilita el trabajo enormemente, pero hay que tener en cuenta una cosa. Cada día más, no todos los centros y no en todas las ciudades, especialmente lógicamente en las áreas más rurales es más difícil, pero cada día más los estudios se están entregando en discos, no en placas. Y cuando uno pone el disco y lo abre en el computador de su consultorio, lo puede manipular igual. Hay que aprender a manejar porque hay unas herramientas acá que son de fácil manejo. Es solo jugar un ratico con eso y se aprende, o uno les puede enseñar. Qué importante eso que usted acaba de decir. Claro, porque se permite manipular la imagen sin cambiarla. No es posible modificarla, yo no puedo borrarle ni nada. Ya tiene. Pero tiene las herramientas suficientes para darle más penetración o menos penetración. O el médico ve que tiene una masa y para que el médico pueda hacer esto, decir que la lesión mide 35 milímetros. Eso se puede hacer. ¿Usted está viendo una imagen ahí? No, ahí no hay ninguna lesión. Estoy simplemente poniendo el ejemplo de que si ahí hubiera una lesión, el médico en su consultorio puede medir el tamaño, por ejemplo. Entonces, volvemos a la imagen. Miramos la silueta cardíaca, el contorno lateral derecho, el contorno del ventrículo izquierdo. Y esta imagen que vemos acá es el callado de la aorta. ¿Sí? Siempre debemos tener en condiciones normales un callado
a la izquierda de la línea media. En ocasiones tenemos un arco aórtico derecho en variantes anatómicas, o uno que es mucho más raro, un doble arco. Eso es muy raro. Generalmente vemos el arco aórtico izquierdo. Normalmente, para que se hagan una idea, si yo tomo el tamaño del corazón, que lo puedo medir, y eso lo puede uno medir con una regla, no necesariamente con lo que estoy haciendo, puedo coger una regla y medirlo, o ya les enseño un truco. Debe ser no mayor a la mitad del diámetro transverso del tórax medido a la altura del ventrículo derecho. Si ustedes miran, mide 10.5, si yo multiplico eso por 2 sería 21 centímetros, y fíjense que el tamaño del tórax me da 24. Eso quiere decir que si el tamaño fuera, por decir un ejemplo, 13 centímetros, si yo lo multiplico por 2 me da 26, el diámetro del tórax me da 24, eso es un corazón que está aumentado de tamaño. ¿Sí? No, este no. Sí. Este no. Hay un truco muy sencillo para no coger una regla y pintar. Cogen una hoja de papel, ¿sí? Toman el tamaño de la silueta cardíaca, lo tienen acá, y se vienen y miden. Y fíjense que no está llegando ni siquiera a la mitad del tórax. Una forma muy fácil, rápida, o otra que si me ven mis colegas diciéndolo me van a matar, pero no importa. Ustedes toman el tamaño así y vienen y lo miden. Fíjense. ¿Por qué lo matarían haciendo eso? Pues porque hay formas más ortodoxas de hacerlo, digamos así. Pero bueno, lo importante, mirar el tamaño de la silueta cardíaca, mirar si está aumentada de tamaño. Lógicamente, la silueta, el ventrículo izquierdo es más prominente que el contorno lateral derecho del corazón, y eso a su vez hace, el corazón siempre está un poquito corrido hacia la izquierda. Eso a su vez hace que en la mayoría de los pacientes el hemitórax derecho se vea un poco más grande que el hemitórax izquierdo en condiciones normales. ¿Ok? Entonces, estamos mirando el corazón, el tamaño del corazón. Si tiene un reemplazo valvular, van a ver como un anillo en esta parte y en la proyección lateral acá. Dijimos que estábamos viendo el corazón y el callado aórtico, y vamos a seguir el esquema que dijimos. Miremos el corazón y el callado aórtico en la placa lateral. Esta imagen blanca que vemos acá es toda la silueta cardíaca, y el callado aórtico es este que viene acá y baja inmediatamente por delante de la columna. Entonces la aorta ascendente viene en esta forma, hace el callado y viene la aorta descendente. Ahorita buscamos otro tórax que tenga alguna patología para mirar. Entonces, lo primero, miramos la porción central, básicamente el corazón, el tamaño del corazón, el callado aórtico, y podemos mirar la tráquea y los bronquios a ver si hay algo que llame la atención, algo grande que llame la atención. Acto seguido nos vamos a mirar los pulmones, y debemos mirarlos los dos. Entonces miramos el hemitórax derecho y miramos el hemitórax izquierdo. Estas imágenes lineales que ven ustedes ahí son la vascularización normal. Nosotros tenemos la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha, y ellas a su vez se van ramificando como si fueran las raíces de un árbol, y la prueba es que lo podemos ver aquí así. Me se ve mejor. Miren cómo miren cómo se va ramificando toda la vascularización pulmonar. Y hay que tener en cuenta que a medida que va hacia la periferia hay menos vasos, porque los vasos centrales son más grandes, y a medida que va hacia la periferia son vasos más pequeños. La transparencia, que es el color normal del pulmón, es como el que están viendo aquí, un gris oscuro, y debe ser igual en ambos lados. Si yo veo un lado que está más blanco que el otro,
ahí hay que empezar a mirar qué está pasando, pero es anormal. La transparencia debe ser igual. Y si nos vamos a mirar los pulmones en la proyección lateral, es un poco más difícil porque en la proyección lateral se superponen todas las estructuras del tórax. Acá tenemos el corazón, este es el espacio, aquí está el esternón, que eso lo vamos a ver ahorita en las estructuras óseas. Este es el espacio retroesternal, aquí viene el callado aórtico, y quiero que miren que es un poquito difícil de ver, pero aquí hay una estructura más o menos en esta forma, que es el callado aórtico, que lo vemos blanco y lo vemos grande, pero por debajo hay una imagen parecida, que es como otro callado pequeñito, ¿sí? Que es una de las arterias pulmonares, ¿sí? ¿Sí? Pero no tiene, digamos, importancia ahorita. Esta imagen negra que estamos viendo acá y acá son como la tráquea viene acá y el bronquio viene así. Cuando yo tomo una imagen lateral, yo lo que estoy viendo es la luz del bronquio fuente, por eso es que estamos viendo esto así. Y lo mismo, estas imágenes blanquitas puntiformes, la mayoría de las veces son vasos. ¿Por qué? Por lo mismo. Si yo tengo los vasos en el pulmón en esta forma, en la proyección postero anterior, si yo tomo la lateral, yo voy a ver es simple y sencillamente el calibre del vaso. Entonces eso hay que aprender a distinguirlo, pero estas imágenes blanquitas son simple y sencillamente vasos cogidos de frente, digámoslo así. Entonces una vez miramos, hay una cosa bien importante, mirar los ángulos costofrénicos, tanto en la proyección PA como en la lateral. Aquí está el diafragma derecho, ¿sí? Y aquí está el diafragma izquierdo, y hay que tener en cuenta, en prácticamente todos los pacientes el diafragma izquierdo va un poquito más abajo que el diafragma derecho, normalmente. Aquí está normalmente. No, o mejor dicho, el diafragma derecho un poquito más alto que el izquierdo. ¿Sí? Sí, nosotros, y fíjense que incluso la línea que tomamos para medir el tamaño no lo dice. Aquí está el diafragma derecho, un poquito más alto que el diafragma izquierdo. Y debajo del diafragma izquierdo vemos una estructura gaseosa que siempre la vemos, que es aire, ya sea en el estómago la mayoría de las veces o en el ángulo esplénico del colon. Y hay que mirar que el ángulo costofrénico esté respetado, siempre se debe ver así, siempre. Aquí en la proyección PA, el ángulo costofrénico derecho, el izquierdo, y en la proyección lateral aquí vemos los dos. Acuérdense que dijimos que el diafragma derecho estaba más alto, entonces este es el diafragma derecho, este es el ángulo costofrénico derecho, y este de aquí el ángulo costofrénico izquierdo. Entonces ya hemos visto la silueta cardíaca, hemos visto algo de la vascularización pulmonar, hemos visto los pulmones que tengan adecuada transparencia. Después de eso tenemos que mirar el tórax, la caja torácica, y eso se traduce básicamente en las estructuras óseas. Entonces debemos mirar las clavículas, ambas clavículas, la porción de la escápula que nos permita a la placa mirar. Fíjense que acá está la escápula, ¿sí? Aquí se alcanza a ver algo de la cavidad glenoidea y se ve un pedacito de la cabeza humeral. Ahorita miramos otro tórax. Y en la proyección lateral es más fácil si cambiamos así. En la parte más anterior está el esternón, ¿sí? Y en la parte posterior están los cuerpos vertebrales del segmento torácico. Y fíjense que con cualquiera de los filtros que yo le ponga, yo puedo mirar más o menos los cuerpos vertebrales, ver que tengan una altura similar, que no haya ninguno que esté espichado, que esté colapsado. Y esto que vemos acá, pues son las costillas. ¿Ok? Pero esas las miramos mejor acá. Y las costillas, un truco sencillo, las que se ven horizontales, como este pedazo, son el aspecto posterior de la costilla, estamos viendo la parte de atrás, mientras que las que se ven como en forma de arco, que van bajando, digámoslo así, aquí, cambiémosle la ventana.
¿sí? Todas estas horizontales es la parte posterior de las costillas, ¿sí? Mientras que las porciones, por ejemplo, aquí es que esta no es el mejor ejemplo ahorita buscamos otro, pero vienen en este sentido, es el contorno anterior del arco costal, y hay que recordar que el arco costal se une al esternón por medio de cartílago, entonces la parte ósea llega más o menos hasta aquí y de ahí para adelante es cartílago. Entonces fíjense que viéndolo y finalmente miramos los tejidos blandos de la pared del tórax, ¿no? Aquí fíjense la proyección de la sombra de los senos, aquí un seno acá y el otro acá, y si uno mira con más detenimiento, aquí se ve una imagen como un botón, ese es el pezón que se proyecta ahí. Pero entonces, siguiendo con el esquema que dijimos, vamos a tener un esquema y vamos a seguir, entonces vamos a analizar esta radiografía rápidamente. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tan esencial sigue siendo la radiografía de tórax, PA y lateral dentro del esquema de la atención en salud? Uy, de primer orden. El primer orden. De primer orden, total. No ha perdido vigencia. No ha perdido ninguna vigencia. Definitivamente, si vamos a estudiar el parénquima pulmonar para buscar una enfermedad intersticial, lógicamente que el seguimiento y el control no es con una radiografía, es con una escanografía de alta resolución, que se llama un TACAR, una tomografía axial de alta resolución, que eso podemos hablar otro día de eso. Pero digamos que en el manejo diario del paciente en la patología del tórax no sigue siendo de primer orden, claro. Es decir, hay que seguirla pidiendo sin miedo, pues. Sin miedo, claro, por supuesto, por supuesto. Entonces hagamos un ejercicio rápido. Dijimos que miramos la porción central, vemos la silueta cardíaca, ya hicimos los ejemplos de cómo medirla, es una silueta cardíaca de tamaño normal. No vemos ninguna masa ni nada alteración en el mediastino. Vemos los campos pulmonares que ambos tienen el mismo color, la misma forma, y solamente, ya esto es un detalle que poco a poco se irá viendo. Fíjense que aquí se ve una banda, una línea blanca. Eso es porque este paciente tiene una telectasia plana en la base del tórax izquierdo, pero bueno, es por decirles que tiene una patología pequeña. Miramos los ángulos costofrénicos, están libres, eso quiere decir que este paciente no tiene ni un derrame ni tiene engrosamiento pleural. Acto seguido nos vamos a las estructuras óseas. ¿Qué tiene? Fíjense que la columna está torcida. Yo tengo acá, tiene un poquito de escoliosis torácica derecha. ¿Sí? Y aquí en esta, básicamente, los cuerpos vertebrales son muy normales, tienen unos osteofitos chiquiticos, unos ganchitos adelante por cambios espondilosicos que no tienen ninguna relevancia. ¿Sí? Miramos el resto de las estructuras óseas, clavículas iguales, las escápulas sin lesiones, las costillas de aspecto normal, y no vemos alteraciones en la pared del tórax. Entonces fíjense que eso le toma a uno un momento muy rápido y cumplimos con lo que dijimos al principio. El paciente pagó por toda la placa, no tiene ninguna patología importante ni en el corazón, ni en los pulmones, ni en las estructuras óseas. Rápidamente, doctor, ¿encuentra usted ahí alguna radiografía con alguna patología frecuente que podamos aprender a distinguir? Vamos a mirar, porque no... Miren este otro. Estamos cogiendo una radiografía al azar. ¿Qué le llama a uno la atención? Yo veo que lo que se llama el botón aórtico está muy prominente. Exactamente. Y fíjense cómo aquí vemos claramente todo el callado. Es como si le hubiéramos echado pintura. Y uno dice, ¿por qué se ve tan claro? Fíjense, aquí sale la aorta, da la vuelta y vemos la porción descendente muy claramente aquí. Y en la proyección lateral la vemos muy blanca. Es una aorta ateromatosa. Nos vamos y miramos cuántos años tiene el paciente. 75 años. Cuadra perfectamente. Vamos a mirar otra cosa. El ejemplo que no debemos hacer, pero rápidamente.
Tomamos el tamaño de la silueta cardíaca y mira, es un corazón que está un poquito aumentado de tamaño. Así lo hicimos rápidamente, pero digamos, no lo hemos medido exactamente, pero es un corazón que está un poquito aumentado de tamaño a expensas del ventrículo izquierdo. O sea, este es un paciente que muy probablemente esté hipertenso, tiene una cardiopatía hipertensiva o arteriosclerótica. Entonces fíjense, hicimos lo mismo, miramos la porción central, vemos el corazón, vemos la arteria pulmonar derecha aquí, vemos esto es la arteria pulmonar izquierda, y fíjense cómo en este paciente se nota mejor la vascularización. Esos son todos los vasos, la vascularización pulmonar. Y acordarnos de una cosa, los vasos en las bases pulmonares, por gravedad, simple y sencillamente por gravedad, son un poquito más grandes que en los ápices. Entonces, si yo veo un vaso grande acá y veo un vaso grandote arriba, algo está pasando. En ese caso es una hipertensión pulmonar postcapilar, pero digamos, acordarse uno que uno debe mirar la vascularización y que los vasos son un poco más grandes en las bases. Miramos los campos pulmonares. Fíjense que se cumple lo que dijimos inicialmente. El hemitórax derecho es un poco más grande que el hemitórax izquierdo. No es que sea más grande, sino que la silueta cardíaca está desplazando un poco, digamos, el pulmón izquierdo para él ocupar en el mediastino el sitio que le corresponde. Y el diafragma izquierdo está... El diafragma izquierdo está más bajo que el derecho. Miramos los ángulos costofrénicos y lo miramos en la proyección lateral y están libres. Y rápidamente miramos las estructuras óseas, en las clavículas, un pedazo, la escápula está acá, alcanzamos a ver la cabeza del húmero, un pedazo de la cabeza del húmero. ¿Y por qué les digo eso? Porque de pronto el paciente viene porque me duele el tórax y uno llega y mira y se encuentra, ¿qué pasa? Tiene una fractura de húmero, o tiene una fractura de la clavícula, o tiene una fractura de una costilla, y no tiene el dolor ese. Y miramos rápidamente, fíjense, ahí todo lo que es la caja torácica, y volvemos a lo mismo, tiene una escoliosis acá, pues que digamos que no es tan relevante, pero o bueno, podría serlo. El paciente tiene una escoliosis importante, o tiene un aumento significativo de la cifosis, o vemos que tiene 2 o 3 cuartos cuerpos vertebrales espichados, y es un hombre, y me duele la espalda. Uno dice, bueno, ¿por qué se le colapsaron los cuerpos vertebrales? ¿Será que tiene un problema en la próstata? ¿Tendrá un cáncer de próstata con una metástasis en la columna? Etcétera, etcétera. Entonces por eso es que hago énfasis que hay que mirar todo. No llegar y mirar y, no, yo no le veo nada, no. Hay que tomarse un momento y mirar toda la placa. Mirar el corazón, mirar la vascularización, los campos pulmonares, las estructuras óseas y los tejidos blandos. Fíjense que esto es una señora que tiene unos senos mucho más pequeños que la señora anterior. Fíjense cómo en la proyección lateral apenas se ve, digamos, la sombra del seno, a diferencia de la otra señora que eran unos senos más prominentes. Miremos, busquemos otro tórax cualquiera. Hago la aclaración que no estamos cogiendo tórax de patología conocida, simple y sencillamente lo que ha ido cayendo. Miren, rápidamente, eso es un corazón de tamaño normal, los campos pulmonares están perfectos, tiene una escoliosis toracolumbar izquierda y... ¿Qué son esas sombras que tiene ahí como de los senos? Aquí, sí. Los senos, tal cual. Fíjense que es una persona joven, 24 años. Si miramos la proyección lateral, son unos senos pequeños y firmes. No es como pasa con las personas de edad, que el seno está caído, entonces se proyecta mucho más abajo. Fíjense que la columna se ve muy distinta a las dos anteriores. La columna se ve muy distinta, fíjense que son los cuerpos vertebrales grandes. Unos cuerpos vertebrales y muy simétricos, muy parejos. Y miren lo mismo, miren el diafragma derecho, miren el diafragma izquierdo, el diafragma derecho más alto que el izquierdo. Busquemos otro paciente, no puedo creer que no nos vaya a salir alguna patología. Otro corazón. ¿Qué otro?
Otro tórax. Fíjense que es evidente que ese corazón está grande. Está ocupando gran parte del tórax izquierdo. Entonces ahí no hay ni siquiera que medirlo. ¿Sí? Es un corazón que está aumentado de tamaño. Miramos qué edad tiene 67. Nuevamente, lo que el doctor Juan Pablo decía, la aorta está, es claramente visible, se ve muy blanca, lo mismo acá. ¿Sí? Debe tener una cardiopatía hipertensiva o arteriosclerótica. De resto, los campos pulmonares están bien, digamos. Y fíjense que tiene también una escoliosis. Tiene una escoliosis torácica derecha. Entonces, básicamente, digamos, lo que hemos dicho desde un comienzo, mirar toda la placa. Miremos otro. ¿Por qué ha sido coincidencia que no hemos visto mayor patología? Porque estos son todos pacientes de consulta externa tomados en otra de las sedes, en que casi todos son pacientes ambulatorios que vienen para chequeos o para controles o algo, entonces la patología no es muy florida. Déjenme miramos una cosita acá. Miremos. Miren esto, miren la diferencia, que nos sirve perfecto para el ejemplo. Esto es un paciente hospitalizado, un paciente que está en cuidado intensivo. Es un paciente a quien es muy difícil, por las condiciones en que está, tomarle una previsión lateral. Entonces casi siempre estos pacientes se toman una previsión que ya no es postero-anterior, sino antero-posterior, porque el paciente está acostado en esta forma en la camilla, le ponen el chasis atrás y se toma una proyección única. O sea, es al revés. Al revés. Pero digamos, lo importante es que casi nunca en pacientes de unidades de cuidado intensivo, casi nunca tenemos proyecciones laterales. Entonces fíjense que es muy interesante porque hay muchas cosas para ver. De entrada, si miramos, la silueta cardíaca está aumentada de tamaño y lo podemos comprobar acá. El corazón mide casi 13 centímetros y el ancho del tórax mide 25. Entonces, un poquito aumentada de tamaño. ¿Sí? Vamos a borrar las medidas. Pero lo más importante, dijimos que estábamos mirando la porción central y aquí nos aparecen dos cosas que no habíamos visto en ninguno de los otros pacientes. Aquí tenemos algo. Esto es un catéter central y tenemos dos catéteres. Aquí viene otro. Tiene dos catéteres yugulares, fíjense, miren, se los pongo así, miren, y tiene un tubo, está intubado el paciente. Entonces aquí miramos en la tráquea, el tubo endotraqueal, hasta dónde va, vemos un catéter yugular derecho. Esto realmente es un catéter venoso central, que la punta está en la arteria pulmonar, y tenemos otro catéter izquierdo que va a ir al ventrículo derecho. Entonces fíjense que comparativamente con los otros pacientes estamos viendo ya varias diferencias. Dijimos que mirábamos los hemitórax, hay una asimetría entre los dos. Aquí se ve un poco más blanco que acá. Este paciente o puede tener un poco de líquido en la pleura que está acumulado y nos da eso, o está haciendo una opacidad parenquimatosa, está teniendo un problema en el pulmón. Dijimos que miráramos los ángulos costofrénicos, fíjense que ninguno de los dos se ve, no se ven, están obliterados, el ángulo debería bajar acá y el ángulo debería bajar acá. Este paciente tiene derrame pleural bilateral. Miramos las estructuras óseas rápidamente y no le vemos mayor cosa, y dijimos que mirábamos los tejidos blandos, y fíjense que en los tejidos blandos hay varias cosas. Estos son los elementos de monitoreo, y aquí también. ¿Dices que el catéter yugular está a la punta de dónde? Este tiene un catéter venoso central que lo llevan y lo ponen en la arteria pulmonar para tomar las mediciones en cuña, y este otro catéter está, vamos a mirar dónde está, pareciera estar aquí, la punta quedó superpuesto al otro. Estaríamos realmente
a la altura de la vena cava superior, que esos catéteres deben estar en la vena cava superior o en la aurícula derecha. Miremos, hagamos un ejercicio, cojamos otro tórax de acá. Otro tórax, ya te llamo, está en la presentación. Otro tórax. Miren, eso es otro paciente de una unidad de cuidado intensivo. Es un paciente que uno lo mira de entrada y sabe que es un paciente que tiene que tener muchos años. Porque miren la aorta completamente calcificada en las paredes, ¿sí? Y miren las estructuras óseas, son estructuras óseas que tienen disminución en la densidad y acá tienen unos cambios degenerativos significativos del hombro. Entonces fíjense, es un tórax que está aumentado de tamaño, para seguir con el mismo ejemplo. Nos vamos y miramos en la porción central y vemos algo que no sabemos qué es esto, que es una cánula de traqueostomía. ¿Sí? Esto es un paciente que seguramente lleva mucho tiempo en cuidado intensivo porque ya le quitaron el tubo y le pusieron una cánula de traqueostomía. Nos vamos y miramos los campos pulmonares y volvemos a lo mismo. Fíjense que acá hay una opacidad. El tórax debería ser todo igual. Miren cómo se ve acá, como habíamos visto en todos los pacientes, y miren cómo se ve acá. Este paciente tiene una opacidad parenquimatosa porque debe tener, está haciendo de pronto un foco bronconeumónico en el pulmón. Miramos este ángulo costofrénico y más o menos lo vemos, pero este no tanto porque está asociado a la opacidad. Entonces es posible que esté haciendo una opacidad parenquimatosa en la base izquierda y eventualmente con algo de derrame pleural. Miramos las estructuras óseas, lo que decíamos, miren los cambios degenerativos tan significativos que tiene en el hombro izquierdo, vemos la disminución en la densidad del hueso, y miramos los tejidos blandos del tórax donde vemos los elementos de monitoreo. Entonces, hago énfasis es en lo que dijimos desde un comienzo, hay que mirar toda la radiografía. Tomemos otro cualquiera. Una expresión muy frecuente que veo en uno de los informes que dice ilios congestivos. Es cuando el ilio pulmonar no se ve, no se delimita claramente. Volvamos, eso es importante, pero me queda más fácil explicárselos en una placa de estas. Lo que hablamos, una que ya habíamos visto, no importa, pero miren que yo puedo ver acá perfectamente la luz de la tráquea, veo la luz del bronquio fuente derecho y veo la luz del bronquio fuente izquierdo y veo lateral al contorno del corazón y lateral a la tráquea y al bronquio voy a buscar las arterias pulmonares y fíjense que yo la delimito perfectamente. Yo veo un vaso grande que es la arteria pulmonar derecha con una serie de ramificaciones que son las diferentes ramas que van hacia los lóbulos del pulmón. Y lo mismo en el lado izquierdo. Entonces cuando les hablan de ilios congestivos pueden ser que uno no delimita bien las estructuras vasculares pegadas, digamos, a nivel de los ilios pulmonares. Pero puede ser por muchas causas, puede ser porque tengo una hipertensión pulmonar precapilar, puede ser porque tiene infiltrados, puede ser porque tiene un proceso bronquial inflamatorio muy importante, porque tenga ganglios, porque tenga una masa en el ilio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que uno los ilios siempre los debe ver limpios. Digamos que el término sirve, uno debe ver los ilios limpios. Miren, ¿sí ven? Uno ve los ilios. Aquí yo veo la rama y aquí veo la pulmonar. Entonces básicamente para hacer énfasis lo que hablábamos desde un comienzo, mirar toda la placa y tener el orden que quieran, pero siempre seguir el mismo orden, porque es que si no se empiezan a pasar las cosas.
Si mi orden es mirar primero la silueta cardíaca, luego la vascularización, luego los campos pulmonares, luego el hueso y luego los tejidos blandos, perfecto. Si quieren escoger empezar por el hueso, no hay problema. Mire, acostúmbrese a mirar siempre todo el hueso, la pared del tórax, después mire los campos pulmonares, mire que no tenga derrames, mire el tamaño de la silueta cardíaca. No importa, cada quien coge el orden que quiera, pero sí hacerse como una idea mental, algo metódico de siempre mirarlas igual para que a uno no se le pasen las cosas. Muy bien, doctor Villa, pues realmente la información que nos ha brindado el día de hoy ha sido muy importante y estoy seguro va a ser de mucho provecho para los médicos generales que en los subsiguientes días van a estar mirando este video. Muchísimas gracias, doctor Espero Villa. que sí, con mucho Muy gusto, bien, doctor muy Juan Pablo, amable. ni más Que esté faltaba. bien. Con mucho